Hola, hola. Parece que ya estamos en vivo. Ok. Bueno, en lo que van llegando las personas, bueno, primero que nada, hola, ¿cómo están? Es un pequeño recordatorio. Soy Darío. Un saludo, espero que les estén bien. Buenos días. Allá en México son las 8 de la mañana, aquí en Alemania son las 3 p.m. Si no les molesta, voy a poner un poco de música de fondo, porque pues, ¿por qué no? Y espero que no sea muy molesta. Y cualquier cosa, puede estar viendo sus comentarios para estar interactuando en caso de que tengan preguntas. De hecho, anuncié este Q&A o preguntas y respuestas que fue el lunes, y les estaba preguntando para ver si dejaban tenían alguna pregunta, algunas preguntas acerca de, ya sea de cómo lograr algo en su carrera o algo personal que les sea de su interés y que les gustaría lograr. Y la segunda pregunta era, para que les hacía a ustedes, es si tenían preguntas acerca de su negocio, cómo mejorar su negocio. Entonces, esas son como las dos áreas principales. Entonces, pues para empezar, en lo que va llegando más gente, voy a empezar con lo que hasta ahorita me han preguntado, lo más importante. Y prácticamente son dos cosas, pero en esas dos cosas pues, me voy a llevar un poquito de tiempo. Entonces, con eso voy a responder ya varias preguntas. De hecho, ya tenía antes preparada la idea para presentarlo de esta forma, o un video pregrabado, pero pues, al final la intención es lo que cuenta y al final es lo más valioso. Déjenme. Hola, espérame. Creo que no se va a ver. Okay. Ahí se ve, perfecto. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hasta ahorita lo que he hablado con varias personas, ya sea en el chat personal o incluso en las llamadas que he tenido con algunas personas y con los coaches que ya estoy trabajando actualmente en este proceso, prácticamente esto es lo que todo sí o sí emprendedor, ya sea que vas empezando o vas creciendo, llevas un tiempo, tienes empleados o no, todos tienen la misma situación, todos lo comparten y eventualmente vas a tener el nivel que sigue, porque prácticamente es muy difícil que alguien esté en el nivel 4 y prácticamente la mayoría está entre el 1 y el 2. Pocos están en el 3, pero ya ni decir el 6. Esto sí es una imagen que había compartido antes. Nada más vamos a empezar con el primero. Este es el nivel empleado. Y vamos a hablar de las características de cada uno de los niveles para que vean más o menos de qué trata y cuáles son las fortalezas, las desventajas, las ventajas, todas las partes negativas y positivas de cada uno, porque cada nivel tiene lo positivo y negativo. Bueno, primero, hablando del nivel empleado, prácticamente todos empezamos con el nivel empleado. Y de hecho, si me dejan poner otro nivel aquí, hay un nivel 0, que es el nivel del estudiante. Entonces, prácticamente todos empezamos en el nivel 0, que es, vamos a la escuela a aprender, ya sea en la escuela, puede ser internet, puede ser YouTube, pueden ser cursos, libros, seminarios, etcétera, realmente da igual, pero en esencia todos empezamos aquí en el nivel estudiante, y la esencia de por qué empezamos ahí es para saber qué demonios hacer y prepararnos para dar el siguiente paso, ¿no? Estudiamos, ya sea, ¿cuánto es? Hasta si llegamos hasta la universidad, fácilmente son 20 años, 21, 22 años que estudiamos hasta la universidad, y si estudiamos hasta la prepa, por ejemplo, son 18, 17 años, pero en general es prácticamente toda nuestra vida va dirigida a este nivel. Cómo prepararnos en la parte de ser estudiante para eventualmente ser un buen empleado. Entonces, justamente en esta transición es donde está la mayoría de los problemas. Primero, porque no nos enseñan en la escuela cómo ser empleados, solo nos enseñan cosas técnicas. Primer problema. Segundo problema, ¿cómo podemos ser un empleado efectivo para que eventualmente podamos llegar a un nivel de gerencia? Un gerente o un manager. Entonces prácticamente ahí ya está el primer problema, uno de los grandes problemas en esta pirámide. Cuando ya entramos al mundo laboral y somos empleados, ya les cuento un poquito. Yo ya trabajé en
De hecho, le estaba diciendo a una amiga ayer que nos estábamos escribiendo. He trabajado como en 10 empresas diferentes. DHL, Audi, SAP o SAP. Hay una empresa de bienes raíces en ventas. Trabajé también en una empresa que se llama VaynerMedia, ubicada en Nueva York, una gringa en esencia. También trabajé en una empresa, en un startup que se llama Parenting Global, una empresa familiar. También trabajé en el Starbucks, también trabajé en WeWork, o para WeWork, le estaba dando servicio a WeWork, de hecho. También trabajé en una empresa que se llama Divider, que es una empresa de headhunting, y trabajé para otra empresa que se llama Serious Business, y Serious Business es una agencia digital de branding y positioning, que es marca y posicionamiento de las marcas. Entonces, pues en ese sentido tengo mucha experiencia en la parte de empleado. Estuve brinque y brinque de cierta forma aprendiendo diferentes áreas, diferentes expertices, pero al final del día nunca estaba averiguando cómo pasar al nivel de gerente o manager, porque al final aquí es cuando empiezas a tener responsabilidad de otras personas. Sí tuve mis equipos, sí estaba administrando gente, todo, pero nunca fue mi ideal ni mi intención crecer hacia ser gerente para una empresa. Mi intención era pasar a ser dueño de negocios, que eso fue prácticamente todo mi enfoque. De hecho, aquí me salté algo, que de hecho esto es autoempleado. Y el tercer nivel es gerente o manager. Entonces, ¿cuál es la trampa en la que la mayoría de las personas caen a la hora que quieren empezar su negocio? Muchos lo que hacen es terminan la escuela o se rinden o no la terminan y brincan directamente a querer ser empleados o empresarios. Digo, empresarios o emprendedores. Entonces dan el brinco a ser autoempleados. El problema de dar este brinco es que si tú nunca fuiste un buen empleado, vas a tener problemas aquí. Porque este nivel lo que te hace y lo que te enseña es prácticamente a ser una persona o un empleado de alto desempeño, ser proactivo, productivo y prácticamente ser la mejor persona o ser el mejor empleado posible, no importa en el área en el que estés. Pero hay un problema. La mayoría de la gente que quiere empezar un negocio pasa de, por ejemplo, trabajar en recursos humanos y van a abrir una empresa de recursos humanos. Entonces, ese es el primer gran problema de lo que todas las personas tienen. Siempre van a terminar haciendo un trabajo técnico porque eso es lo que saben hacer. Pero una vez que pasan a la parte de ser autoempleado prácticamente es hacer tú mismo todas las actividades de una empresa. ¿A qué me refiero con todas las actividades? Ventas, lo que sea que estés vendiendo. Si es recursos humanos, estás vendiendo recursos humanos. Administración, contabilidad, ¿qué más? Marketing, limpieza, cocina, todo, ¿no? Cierras, limpias, haces tú todos los roles. Entonces prácticamente con casi todas las personas que he hablado se encuentran en este nivel de autoempleado, y esta es la trampa, porque una vez que ya parece que tienes la libertad de tener tu propio negocio, pues en realidad eres el empleado y el dueño al mismo tiempo, y terminas pasando de trabajar unas 8 o 10 horas al día a trabajar más tiempo porque tienes que hacer más roles. Y aquí es donde prácticamente la mayoría de los negocios truenan. Porque primero no saben qué están haciendo, segundo, pues están medio perdidos y no saben qué hacer y cómo hacer una empresa desde un inicio. Entonces eso, por obvias razones, no lo enseñan en la escuela, y es algo de lo que hasta ahorita es parte de de lo que estoy compartiendo, porque al final, como digo, no hay mucha información. Sí hay algo de información, pero no está tan clara, o no está tan estructurada como me gustaría. Bueno, al menos a mí. Bueno, y una vez que estamos en la parte de autoempleado, una vez que ya eres tan efectivo, por ejemplo, en el caso voy a poner un caso típico, es abrir una panadería, tacos, un restaurante, etc. Empieza uno solo, tiene que hacer todo, tiene que limpiar, tiene que cocinar, tiene que vender, promocionarse, dar servicio al cliente y todo. Pero el siguiente mayor problema de ser autoempleado a un gerente o alguien que tiene bajo su cargo personas que le trabajan, ya sea un ayudante, un asistente, vendedores, administrativos, etcétera, contadores. El problema es que la mayoría de la gente, cuando pasa a este nivel, no delega, sino
deja sus actividades, las da como por, ¿cómo se le dice? Abdicar, se le llama abdicar. Abdican su responsabilidad del área y se la dejan a una persona extra. Por ejemplo, yo tengo mi negocio de comida y yo soy terrible vendiendo. Entonces lo que hago es, ok, ¿quién me ayuda a vender? Y normalmente tienden a ser amigos, familiares, conocidos, que no son las mejores personas para ser contratados. Sí sirven en el momento, pero normalmente no son los más efectivos. Porque al final lo que queremos es gente súper efectiva y productiva que no nos cueste y que no sea una carga para el trabajo y para uno mismo, en ese sentido. Entonces, cuando pasamos a gerente y empezamos a abdicar la responsabilidad de las áreas, por ejemplo, de ventas, como decía, o de marketing, lo que pasa, el problema principal es, ok, tú te encargas de ventas y ya no veo, prácticamente ya no quiero ver lo que tú estás haciendo siempre y cuando tú lo hagas. El problema de hacer eso, por obvias razones, es que la gente hace lo que quiere, no tiene guías, no tiene un proceso, no tiene un entrenamiento, y el dueño espera que la persona lo haga adecuadamente. Gran problema, que es prácticamente no va a pasar. Entonces es cuando normalmente el dueño, cuando ya está en este nivel, ya sea que tenga un empleado, o 10, o 15, o 20 empleados, en ese momento lo que va a pasar es, a ver, quítate, cabrón, tú no sabes hacerlo, déjame, lo hago yo. Y eso, cuando el dueño de empresas se empieza a meter con los empleados y su trabajo, es prácticamente porque crecieron sin control, en esencia. No necesariamente saben cuáles son sus actividades, solo están llenando un hueco, no están haciendo las actividades como las deberían estar haciendo, porque nunca las plantearon, nunca las planearon. Y la otra, pues empieza a haber mucho más caos, porque ya no tienen que administrar todo el negocio, sino también tienen que administrar a las personas. Entonces, si se fijan en esta pirámide, prácticamente cada vez se va incrementando más los problemas. Y el problema de eso es que, otra vez, no hay un entrenamiento o una guía práctica de cómo ir subiendo paso a paso, estructuradamente, para poder tener una empresa exitosa. Obviamente siempre hay casos y sus excepciones, pero la mayoría, porque seguramente han escuchado esta estadística que dice que el 96% de las empresas o los startups truenan en los primeros 2 años, 96 creo, algo así. Prácticamente es por esto. Lo más que llegan es aquí a ser gerentes con sus primeros empleados y tienden a regresarse a donde estaban, a quitar a gente, correrlos, y mejor lo hago yo porque nadie lo hace mejor que yo. Entonces, prácticamente, eso es un gran problema y lo podemos identificar así. Prácticamente son tres tipos de roles, que uno es el técnico, el gerente y otro es el emprendedor. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el dueño de negocios? ¿Qué roles está jugando dentro de la empresa? ¿El técnico, el gerente o el emprendedor? Entonces, en todos estos niveles, prácticamente la mayoría, y por eso truenan las empresas, porque son técnicos. Solo saben hacer a lo que el negocio se dedica. Otra vez, puede ser, para poner un ejemplo más tangible, tengo una empresa en la que trabajé, Serious Business. Son 5 personas que empezaron su negocio y los 5 son dueños y al mismo tiempo son empleados. O sea, son emprendedores y son técnicos. Pero si analizas cuánto tiempo de su tiempo se enfocan en el negocio, o sea, hacer crecer el negocio, prácticamente es un 5 a 10% de todo el tiempo, y el resto del tiempo lo ponen aquí en técnico. ¿Qué significa técnico? Hacer campañas de marketing, hacer diseños, generar contenido, publicaciones, etc. Entonces todo su tiempo se va aquí. Si te dedicas a la parte técnica, no puedes crecer tu empresa. La única forma de crecerla es siendo un emprendedor. ¿Qué es ser emprendedor? Enfocarte solamente en ventas y marketing. Esto es lo que te tienes que enfocar el emprendedor. Y de hecho, eso es lo que todos estamos aspirando de cierta forma, que es el número 4, que esto es dueño de negocios. ¿Qué significa ser dueño de negocios? Es que puedas contratar prácticamente a un operador o un gerente de operaciones que se haga cargo ¿de quién? De todos tus empleados y de los trabajos operativos de tu empresa. Para ponerlo más tangible, podemos usar otro ejemplo.
Si tienes un restaurante y tú eres el emprendedor y el dueño, y contratas a un gerente de operaciones, eso significa que el gerente tiene que estar atrás de tus empleados, a qué hora llegan, a qué hora se van, que cumplan los requisitos, los procesos, los estándares, pero obviamente ya lo tienes que haber hecho antes, y hacerse cargo que todo funcione, tiempo y forma. Y tú como dueño de negocios, usas el 80% de tu tiempo para ventas y marketing, hacer crecer tu negocio. El 20% es para prácticamente, si hay algún problema o algo, pues salir a arreglarlo, pero en esencia es eso. Ya que estamos aquí en este nivel de dueño de negocios, está el quinto nivel, que es la parte de inversionista. Este nivel de inversionista lo que quiere decir es que el dueño de negocios puede contratar a, digamos, a un CEO o un director que se pueda hacer cargo del restaurante. Entonces, yo soy el dueño, pero ya no quiero trabajar en el restaurante. Contrato a alguien más que se haga cargo de toda la empresa. ¿Qué significa? Ventas, marketing, y no solamente eso, sino bajo su cargo puede tener al gerente de operaciones y al resto. Entonces se vuelve una operación donde el dueño, que son los socios o el socio, prácticamente ya no necesita estar en su negocio y se puede ir a cualquier lado y su negocio prácticamente es una máquina de hacer dinero porque solito funciona sin él. Entonces creo que la mayoría quiere llegar a ese nivel donde trabaje su negocio sin esforzarse y sin hacer prácticamente nada y tener el fruto de todo su trabajo. Pero, pues, aquí está el camino, ¿no? Obviamente. Y el último nivel, este es el del empresario o emprendedor. Bueno, me doy un pasito para atrás. El inversionista lo que se dedica es prácticamente, ya que tienes el tiempo libre, es en dónde, ahora sí, en dónde voy a invertir mis utilidades. Entonces, ¿dónde voy a invertir las ganancias de mi negocio? Y obviamente después de haberle pagado a tus empleados, después de haber pagado costos fijos, costos variables, etcétera, impuestos, tienes una ganancia y ahora sí, ¿qué hago con ese dinero? Y como inversionista puedes ir a invertir en otros negocios, emprender al mismo tiempo en otros proyectos, o incluso empezar a invertir en bienes raíces, invertir en ¿cómo se llaman? Stocks, se me va la palabra en español, pero en acciones y otro tipo de cosas. Y la parte del empresario ya llegar aquí es prácticamente ser un multiplicador de riqueza. ¿Qué significa eso? Que tienes ya tanto dinero entrando, que está circulando, es flujo de efectivo, que prácticamente lo usas para incrementar y multiplicar tus negocios. Entonces es cuando puedes empezar a comprar otros negocios y empiezas a contratar a gente, ya sea directores, gerentes de operaciones, empleados, los puedes pasar de tus empresas a las otras. Y prácticamente los que están aquí en este nivel de entre inversionistas y empresarios son los modelos de negocio como tipo McDonald's, Starbucks o sí, tipo de esas cadenas comerciales que ya tienen un grupo de gente trabajando atrás de ellos y de hecho los han visto en México, también el Vips, todas esas cadenas prácticamente. Burger King en esencia son lo mismo, pero es porque ya tienen toda esta parte estructurada y ya nada más llegan a la parte donde pueden hacerlo franquicia. Pero eso es hasta este nivel. Porque mucha gente, y eso seguramente conocen a uno que otro, que quieren hacerlo franquicia cuando apenas están ellos solos siendo autoempleados. Entonces, solo imagínense el rendimiento o el tipo de resultados que van a tener. Bueno, eso es por un lado. Eso es la mayoría de las preguntas que he tenido es ¿qué hago y cómo le hago? O sea, estoy atrapado, no sé, no tengo suficientes ventas, necesito hacer más marketing, necesito tener más prospectos, etcétera. Es como el problema genérico que todos tienen. Pero lo que no se dan cuenta es que hay muchos problemas antes de eso. Es muy importante, pero hay muchos problemas que no aprendieron en la parte de empleado, en la parte de autoempleado, que no tienen los fundamentos para poder crecer hacia donde quieren. Entonces, esas es las primeras cosas que hay que empezar a trabajar. Y hay otra parte súper importante que venía dentro de las preguntas que me hicieron y es... Déjame ver si se puede... Lo voy a poner aquí abajito. Es otro triángulo. Y este triángulo es prácticamente la fórmula del éxito. Y no digo, no es broma, es... bueno, déjame la hago y les explico. Prácticamente hay
prácticamente está... Un momento, ahí está. Prácticamente son 3 elementos que... A ver, voy a bajar un poco. Ahí está. Prácticamente son 3 elementos que determinan el éxito de una persona, ya sea personal o profesional. ¿Y cuáles son? Empezamos por el vehículo. ¿En qué vehículo están? Esto más o menos, un aproximado, es el 15% del éxito de una persona, depende del vehículo en el que se encuentre. Ahorita pongo un ejemplo. El siguiente elemento es el conocimiento que tienes acerca de tu negocio, acerca de a lo que te enfocas prácticamente, y esto equivale a un 20%. Y el tercer eslabón y más importante es el yo. ¿Quién soy yo como emprendedor, como empresario, como profesionista? Esto equivale al 65%. Al menos. Entonces, solo para que se den una idea, vamos a poner el ejemplo del restaurante, es lo mismo. Oye, quiero abrir un restaurante. Ok, vale. Escogiste tu vehículo, tu nicho, tu industria, etc. Tienes un vehículo, voy a vender comida, voy a vender cervezas, voy a vender artículos médicos, lo que sea. Repostería, pasteles, no importa, este es el vehículo. Y dices, hay mucha oportunidad porque mucha gente gana dinero, ¿no? Pues sí, pero equivale al 15% del éxito de las personas. ¿Qué significa? Si 10 personas le entran al mismo negocio, prácticamente están apostándole a la industria. Pero ¿por qué unos fracasan y otros son exitosos? Pues porque unos están mejor preparados en conocimiento y son mucho más efectivos y más productivos que la mayoría. Nada más por eso. Y este es el mayor factor que la mayoría de las personas no ven. Si todos conocemos a alguien que es que no me está funcionando mi trabajo, mi negocio, mi familia, mi relación. Por eso es éxito para cualquier cosa en esencia. Si no funciona tu relación, es ya sea porque estás con la persona incorrecta, pero puede ser que no lo sea, o no sabes suficiente de esa persona o cómo tú puedes ser mejor, una mejor pareja en ese sentido. Pero normalmente el gran problema siempre está aquí, en el yo. Y es, ¿quién soy yo para poder tener éxito en lo que estoy haciendo? Entonces, si este yo tiene problemas, y eso es, nadie se salva. No importa con quién hable, no importa si es aquí en Alemania, he tenido clientes en Estados Unidos, Alemania, Australia, en India, en México, entonces todos son iguales, aquí está el problema, en el yo, no son el yo adecuado. Ahorita voy a pasar algunas preguntas. Saludos Diego, no he visto tus mensajes. El yo adecuado, ahorita voy a hablar de eso porque son parte de otras preguntas que me pasaron. Entonces, sí, ahorita voy a hablar de eso. Entonces voy a pasar, esto prácticamente cubre toda, en esencia, las preguntas que me hicieron, pero voy ahora a irme a unas más a detalle. Por ejemplo, me preguntaron, ¿cómo terminar lo que empiezo al 100%? Y by the way, por cierto, si ahorita los que están viendo tienen preguntas, pueden irlas poniendo en el chat. También las estoy viendo, entonces puedo irlas respondiendo simultáneamente. Sigo con las preguntas que me mandaron. ¿Cómo terminar lo que empiezo al 100%? Otra vez. Si no termino lo que empiezo, no va a tener éxito. Entonces, ¿cómo termino al 100% lo que empiezo? Bueno, esas son varias cosas que tienen que ver mucho con tu ética personal y profesional. ¿Qué significa ética personal y profesional? Lo puedo ir poniendo. Son tus creencias, tus valores, tus hábitos, tus emociones, traumas, etc. Entonces, en esencia, si tú, por ejemplo, crees que no puedes terminar las cosas y que eres una mala persona o que de cierta forma a ti no se te dan las cosas y a otros sí, pues tú eres el problema y tienes una creencia acerca de eso. Entonces tienes que quitarte esa creencia, cambiarla, modificarla, hacer lo que sea necesario. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es más importante para ti? Muchas veces, o otro de los grandes problemas que he visto en la gente es que
en México, sobre todo la cultura mexicana, es que somos muy amables, tendemos a ser muy buena onda y que queremos quedar bien con todos. Estoy hablando en general, pero es una regla bastante que aplica a muchos, más de los que puedan creer. Otra cosa, como cómo nos ubican, por ejemplo, en Alemania o en el extranjero, hasta ahorita mi experiencia que he tenido, que los mexicanos o los latinos en general, pero mexicanos en específico, somos llegamos tarde, no llegamos a hacer las cosas hasta el fondo, o sea, terminar las cosas al 100%, a veces mal hechos, desorganizados, ¿qué más? Y sobre todo también que no aguantan el conflicto, que no pueden tener una conversación directa y decirle, la estás regando en esto, por favor cámbialo, quítalo, muévele. Y lo que he visto, vivido personalmente y he visto en otros, es que nosotros si no nos tratan bien, entonces pues nos sentimos mal y nos sentimos que no nos quieren o nos empezamos a victimizar. Entonces, otra vez, tiene que ver con el 65% del éxito, tiene que ver conmigo, con lo que yo siento y con lo que percibo de cómo me tratan y lo que creo al respecto. Hábitos, lo mismo de lo que estaba diciendo. Emociones, igual. Ay, me tratan mal. Pues, en esencia, saludos, Vero, ¿cómo estás? Igual, las emociones, si por ejemplo por eso lo puse ahí, emociones y traumas. Si normalmente la gente no te trata como a ti te gustaría y estás resentido por cómo te trataron desde niño, ahí empieza la parte más psicológica, terapéutica, que a veces el coaching también ayuda. Pero, por cierto, ahorita voy a hacer un comentario acerca de eso, pero sí, en esencia, si no puedes liberarte de tus emociones y de tus traumas acerca de ciertas situaciones, entonces vas a tener ahí un problema para manejar, por ejemplo, situaciones de más estrés, sobre todo cuando subas en la escalera corporativa, o sea, del empresario, del emprendedor. Solo imagínense, o sea, es como, estaba uno de mis coaches, por cierto, no sé si está viendo, sí, lo voy a poner, lo voy a presentar para que lo conozcan, creo que es una buena experiencia. Es Rubén, él es originario de Iztapalapa y prácticamente creo que estudió hasta la prepa, si no mal recuerdo, pero no necesariamente tiene la situación a su favor. Entonces, cuando estamos hablando acerca de su situación, él lo que me comentaba es que no podía terminar lo que hacía. Entonces, si no termina lo que hace, y eso fue un análisis, ok, una cosa es, ¿cómo puede ser posible que logres algo si no terminas lo que haces? Primero, es como lo más lógico. Y entonces es como, bueno, pero es que no funciona. Y es como, ¿pero cómo sabes que no funciona? Entonces él decía que, pues hasta ahorita no se le han dado los resultados. Entonces salió otro tema que era acerca de persistencia. Entonces, ¿cómo ser persistente cuando la vida normalmente te ha tratado mal o te ha tratado fuerte, no has tenido resultados? Y eso es otro de los grandes problemas que muchos de nosotros vivimos por momentos o por mucho tiempo, lo que se le llama una espiral negativa hacia abajo, que es cuando entramos en depresión, en falta de creencia en nosotros, en sentir que las cosas no funcionan, que no somos suficientes, que la gente no nos apoya, que la vida no nos quiere o lo que sea, o Dios no nos apoya, etc. Y andamos rogando por un milagro. Pero en esencia no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es hacerse cargo del yo, de sí mismos. Ahí empieza el verdadero cambio hacia lo que quieren lograr de éxito. Ok, ahora, sí, de hecho Vero menciona algo que dice que las características de cómo nos ven a los mexicanos es bastante fuerte. La verdad es que, al menos para mí, ha sido un gran choque cultural eso, que te traten y te vean como... se basan en sus experiencias previas y como otras personas han tenido experiencias con mexicanos. Y, por ejemplo, gente de Argentina con la que también trabajé, que decían, es que es un fastidio trabajar con mexicanos porque siempre mandan las cosas tarde, siempre las mandan al último y siempre los tienes que estar persiguiendo. Entonces, yo no sé ustedes, yo ya me acostumbré a estar aquí, pero es un fastidio tener que trabajar con alguien así. Yo en algún momento fui así, entonces estuve ya de los dos lados y también, pues, obviamente mis resultados fueron no tan buenos. Pero parte del aprendizaje.
Ok, Diego pregunta, ¿cómo se cambian esas creencias limitantes? En esencia es así, les puedo regalar eso, es una un súper tip. Voy a poner ahí arriba. Entonces, esta formulita es la que yo uso en general para empezar a cambiar esto, el yo. Diego decía, ¿cómo cambiar creencias limitantes? Bueno, nada más, para saber cómo cambiar las creencias limitantes, primero vamos a hacer un análisis de qué resultado quieres cambiar. Diego, ¿me puedes escribir qué resultado tienes que no te gusta y que te gustaría cambiar? ¿Me lo pones ahí en el chat? Y si no, pongo un ejemplo. Bueno, pongo un ejemplo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado que tengo en mi vida que no me gusta? Que no me necesariamente estoy que no estoy tan de acuerdo, o no, me gustaría cambiar, me gustaría que fuera diferente. Entonces vamos a decir, el más fácil, uno sencillo, bajar de peso. Me gustaría bajar de peso, estar en mejor forma, pero otra vez, tengo sobrepeso, 5, 10, 20 kilos, etc. Ahora, la pregunta para saber cuáles son las creencias limitantes, prácticamente nos vamos a ir para atrás en esta fórmula. Mi resultado es tengo sobrepeso. Me voy para atrás. ¿Cuáles son mis acciones? ¿Qué acciones estoy haciendo o no estoy haciendo para tener estos resultados? Entonces dices, pues bueno, estoy comiendo de más, estoy comiendo no tan balanceado, no tan sano, etc. Y eso me está generando estos resultados. Entonces dices ahí, ok, ¿y qué está generando estas acciones? Lo genera una emoción. Entonces, normalmente, y todos nos ha pasado que cuando estamos nerviosos, ansiosos, con estrés, deprimidos, tristes, una emoción normalmente negativa, tendemos a hacer algo, sobre todo con comida o con alcohol o algún exceso, para tratar de quitarnos esa emoción. Y eso lo que hace es, te quita la sensación de estrés y ansiedad con la comida, porque cada vez que comes manda señales a tu cerebro que prácticamente eso te hace sentir más feliz en el momento, aunque en el largo plazo no te ayude mucho. Entonces, estas emociones prácticamente están siendo creadas por una creencia. ¿Cuál es la creencia? Entonces, el ejemplo de la comida, puedo poner el mío, por ejemplo, es que, o comida o alcohol, es que yo, por ejemplo, hubo un tiempo que estuve tomando, pues no sé si mucho, pero suficiente, y prácticamente fue los momentos más difíciles que tuve, que fue estar acá en Alemania prácticamente solo y tener esas sensaciones de soledad, de que nadie me ayuda, de que las cosas son difíciles, no se me dan y querer tirar la toalla, etc. Entonces, ¿qué hice? Bien, bueno, primero, otra vez, eso fue el resultado. La acción fue empezar a tomar alcohol, por ejemplo, o abusar del alcohol. Las emociones, estrés, ansiedad, depresión, etc. ¿Y cuáles fueron mis creencias en ese momento? Mis creencias eran, hola José, hola Rubén, ¿cómo andas? Mis creencias en aquel momento era que yo no me sentía suficiente para poder tener el resultado, que el resultado en aquel entonces era tener un trabajo en Alemania, por ejemplo. Pero si se fijan, todo el problema se fue. Este es el resultado de lo que te demuestra de las creencias limitantes. Entonces, con la pregunta de Diego de cómo cambiar esa creencia limitante, pues primero hay que identificarla. Entonces, paso número 1, identificarla. Paso número 2, ahí hay varios procesos, no hay necesariamente uno correcto, pero está la parte de, pueden ir con un psicólogo, pueden ir con un terapeuta, los coaches de vida, si es que lo hacen correctamente, también les pueden ayudar con eso. Pero sí, digo, hay diferentes caminos. También pueden ponerse a leer el tema y también, o sea, no es un proceso muy interno que tal vez ahorita no tendría que tener un caso en específico para que se pudiera ver más a detalle. ¿Qué hábitos positivos se necesitan aplicar a diario? Es lo mismo, usar esta misma ruta. ¿Cuál es el resultado que quieres lograr? Si quieres tener más ventas, ¿qué necesitas hacer para tener este resultado? Pero para poder hacer algo también necesitas estar en un cierto estado de ánimo, emociones. Entonces, cuando estás desanimado, cuando no quieres hacer las cosas, frustrado, decepcionado, ¿cómo va a ser tu desempeño? Normalmente tu desempeño es bastante malo, y cuando tienes una emoción así y tus acciones son así, tus resultados son pésimos.
Y seguramente lo han visto con colegas, en el trabajo, cuando no tienen ganas, cuando no están motivados o cuando no están 100% metidos en lo que hacen. Sus resultados son malos, pero todo tiene que ver hacia atrás otra vez. Entonces, primero, el primer hábito que yo diría que todos deberían de saber es que primero se pongan a identificar esto. ¿Qué creencias tienen? ¿Qué emociones tienen? ¿Qué acciones hacen? ¿Y qué resultados tienen? De ida o de vuelta. Esas 4 prácticamente son las que te pueden determinar o enseñar qué está pasando en tu vida. Porque muchas veces, y eso también fue lo que me acordé, prácticamente lo que todos vemos o tenemos ante nosotros es lo externo, los resultados. Otra vez, buena relación o mala relación, que mi negocio funcione o no, que mi trabajo sea bueno, emocionante, me promuevan o no, o me despidan, etcétera, etcétera. Entonces todo empieza por afuera, por el mundo externo. Hay una frase súper buena que también la pueden usar o pueden un poquito pensar al respecto, que se llama, o que va así: mi mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior. Y a lo que se refiere es todo lo que me está pasando en la vida, en relación con mi pareja, mi familia, mi salud, el aspecto espiritual, mis finanzas, mis amistades, mi carrera profesional, etcétera. Todo es un reflejo de lo que pasa dentro de uno mismo. Y vuelvo a este mismo triángulo. Tiene que ver con el yo. No tiene que ver con el negocio, no tiene que ver con lo que sabes, tiene que ver con el yo. Otra vez, todo lo de aquí. ¿Tienen alguna otra pregunta o me sigo con las que me pasaron? Ok, no veo preguntas. Voy a seguir hasta ahorita con una de las que me pasaron. Estuvo buena. La pregunta de los falsos gurús o los optimismos falsos. Esa estuvo buenísima. ¿Por qué? Yo estuve estudiando y también, como lo dijo un amigo, también me escribió, me dijo que él leyó y estudió a Kiyosaki, Brian Tracy, John Maxwell, a Donald Trump, a Sofía Macías, a varios de todos estos expertos o gurús. Saludos, amigo Alan, ¿cómo andas? Y yo también leí varios de esos, no al 100% de los mismos, pero he leído otros y he estudiado otros. Y prácticamente todos usan una parte que es cierta, pero no es al 100%. Y te dicen, y seguramente lo conocen o lo han escuchado, es la ley de la atracción, que es lo de la película o el libro del secreto, que es: solo piénsalo, y si lo piensas un montón y eres positivo y sientes que quieres eso y lo piensas mucho, lo vas a lograr. No es así, creo que ustedes también saben eso, lo han intentado o lo han comprobado, que para poder lograr algo, sí lo quieres, sí lo tienes que tener, pero en esencia necesitas, son prácticamente 2 cosas, la parte interior y la parte exterior. Puedes creer algo mucho. Por ahí me mandan una pregunta, que si debe haber un equilibrio conmigo para iniciar algo. Perfecto, excelente pregunta. Hay una cosa que se le llama alineación. ¿Qué significa alineación? Voy a borrar un poquito, espero que si están tomando notas, le tomen un screenshot. De todos modos va a estar ahí en mi Facebook para que lo puedan ver después. Hay una cosa que se llama alineación. ¿Y qué es alineación? Todos los seres humanos, o sea, a todos nos aplica esto. Déjenme, voy a quitar esto un poco. Todos los seres humanos, no importa dónde estemos, etcétera, de dónde seamos, todos compartimos estos 4 elementos al menos, que es el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto mental y el aspecto espiritual. Entonces, por ahí me preguntaba Tete que si no tengo un equilibrio no puedo iniciar, prácticamente. ¿Por qué? Seguro les ha pasado que quieren empezar algo, lo intentan una vez y no les funciona, ¿cierto? ¿Por qué es eso? Dicen, bueno, físicamente estoy apto, me refiero fuerte, estoy hábil, capaz, tengo las habilidades de hacerlo. Sí, ¿ok? Tienen bien. Tienen la parte emocional,
que están emocionalmente estables para poder enfrentarse a las dificultades que se van a enfrentar, porque todos nos enfrentamos a obstáculos todo el tiempo. Si emocionalmente no lo no están listos, aquí ya no, digamos estaría por acá. Digamos que si esto es un aspecto positivo y esto es un aspecto negativo, el aspecto emocional estaría más en el aspecto negativo. Ahora, el aspecto mental, tengo las creencias y tengo el enfoque, el conocimiento y las características en mi mente para poder manifestar, controlar mis emociones y hacer las cosas en el mundo físico. Es el otro problema. Si se fijan, estamos usando esta misma ruta, pero de otra forma. Entonces, normalmente es un no. Y la parte espiritual ya ni me meto porque prácticamente es muy poca la gente que está metida en este aspecto. Pero vamos a suponer que algo tienen de espiritual. Entonces, esta parte de alineación o de equilibrio tiene que ver precisamente con la parte de tomar acción sin estar pensando y estar dudando lo que quieren hacer o lo que no quieren hacer. ¿Qué hay que hacer? Llevarlos, alinearlos. Una vez que todos están alineados y prácticamente toda tu existencia está dirigido hacia la misma dirección, que ahí ese es otro tema, que es establecimiento de metas. Una vez que sabemos a dónde vamos y somos la persona correcta, otra vez lo del triángulo, y somos la persona correcta para cumplir nuestra meta, entonces, y estos factores se alinean, prácticamente no hay nada que te detenga. En esencia es eso. Entonces, ¿cuál es la parte de las metas o cómo funcionamos igual? Todas las personas, así funcionamos todos, aunque lo sepan o no lo sepan. Este es otro ejemplo que también les doy a todos cada vez que tengo una plática, etc. Todos somos o todos funcionamos o nuestra mente funciona como un GPS. Prácticamente es, para que funcione un GPS y te subes al carro y abres el Waze o el Google Maps, ahí pues te lo abres y tienes que primero poner a dónde vas, ¿no? La dirección. ¿Cuál es? ¿A dónde demonios voy? Entonces pongo siempre el ejemplo, pues voy a Cuernavaca, Acapulco, o voy a Europa, lo que sea. No importa en qué te vayas, el chiste es que voy a algún lado. Entonces vamos a ponerle que voy a, no sé, Acapulco. Y luego le pones la dirección y la pregunta el GPS te va a preguntar, ok, vas a Acapulco, ¿a dónde en específico vas a Acapulco? ¿Vas a una calle, vas a un restaurante, vas a un hotel, vas a la playa, a qué playa, etcétera? Y la mayoría de la gente no sabe a dónde va. Ahí está el primer gran problema. Entonces dice, no, pues solo quiero ir allá. ¿A dónde? Pues quiero más dinero. ¿Cuánto? ¿10 pesos? ¿100 pesos? ¿1000 pesos? ¿1 millón? ¿Cuánto? ¿De qué forma? ¿De cómo lo piensas obtener? No sé, solo quiero más o mejor. Bueno, otra vez, en el GPS, si tú pones eso no vas a llegar a ningún lado. No te va a dar ninguna ruta. Entonces, primero tienes que saber precisamente a dónde vas. Y luego la pregunta del millón, esa también es muy buena, es ¿dónde estás? Ese es tu ubicación actual. Y solo chequen, cuando utilizan un GPS, cuando no tienen datos, ¿qué pasa? El GPS no te encuentra y no te puede decir dónde estás. Y si no sabe dónde estás, por más que sepas a dónde vas, pues no te puede dar la ruta. Entonces, ¿qué significa no saber en dónde estás en la vida real? Pues prácticamente es no saber quién eres, no saber cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, tus talentos, no saber... bueno, es que la pregunta de no saber quién eres es bastante, que de hecho esa es la más difícil de responder. Solo háganselo a ustedes. Pregúntense, ¿quién soy? Y si alguno de ustedes sabe quién es y me lo pueden decir, serio, les voy a... No sé... Está increíble, es algo que prácticamente nadie sabe. Es un trabajo interno y es un autodescubrimiento que dura toda la vida, en esencia. Descubrir quién soy o quién es uno. Pero digamos que tenemos un punto de partida. Vamos a cambiar esto
Y esto, digamos que es, quiero tener un negocio, un restaurante. Vamos a usar otra vez la parte del restaurante. Un restaurante con, vamos a decir, una franquicia. Con 20 franquicias o 20 ubicaciones diferentes con 100 empleados. ¿En dónde? En todo México, en la Ciudad de México, internacional, vamos a decir, todo México. Ok. ¿Restaurante de qué? Un restaurante de carne, de ensaladas, de tacos, ¿de qué? Entonces vamos a decir uno, ¿no? Sushi, por así decirle. Sushi. Y si no les gusta el sushi, pues bueno, el que sea, da igual. Ok, luego la pregunta es, ¿quién soy? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué situación me encuentro ahora? Pues prácticamente esta de aquí es habilidades, talentos, conocimientos, dinero o recursos, interés, tal vez por ahí van alguno que otro más, pero que se me están yendo ahorita. Y en esencia es, una vez que sé quién soy y dónde me encuentro, puedo empezar a planear hacia dónde estoy. Y lo que hacen muchos, y bueno, prácticamente todos, si es que tienen un objetivo, es que si tienen un objetivo no saben cómo llegar, empiezan con obstáculos. Esos son obstáculos, ¿no? Te los vas a encontrar en el camino. Entonces cada vez que hay un obstáculo en el camino, te vas a encontrar contigo mismo. Ese es el primer gran problema. ¿Qué es lo que hablábamos del triangulito este? Del yo, conocimiento y el vehículo. Entonces, aquí empezamos a avanzar. Quiero ponerme el restaurante, tengo muchas ganas, ya más o menos tengo una idea de qué quiero hacer. En realidad no lo es, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Empiezan a avanzar y se dan cuenta que, primero, no son tan disciplinados, no necesariamente lo quieren tanto como pensaban que lo querían, no necesariamente saben lo que hacen, no necesariamente tienen los recursos, o el interés suficiente, o el talento suficiente para llegar a donde quieren. Entonces, prácticamente con los primeros obstáculos empiezan a bajar del barco y fracasan. Por ahí pregunta Rubén, ¿cómo puedo encontrar mi propósito? Buena pregunta, un poquito... ahorita la respondo, nada más déjame, termino este ejemplo y ahorita nos metemos en propósito. Ok, entonces, creo que lo han visto en algún lugar, hay un señor que se llama Simon Sinek, es gringo creo, y él habla mucho acerca del porqué, que todos tenemos que tener un porqué suficientemente grande y fuerte para poder sobreponernos a las cosas en esencia. Y si no tenemos un porqué suficientemente fuerte, no vamos a podernos mantener avanzando hacia nuestro objetivo. Entonces, otra vez, primer problema es que la gente no tiene objetivos. Segundo problema es que la gente no sabe dónde está. Y tercer problema es lo de sigue siendo la misma cosa. ¿Quién soy yo? Y si soy la persona correcta para cumplir mis objetivos. Hay una frase que a mí me encanta y yo la uso para mí todo el tiempo, y obviamente la uso con mis coaches igualmente y con las personas que trabajo, y es, para tú llegar a este punto, a tu objetivo, tienes que ser la persona correcta. ¿A qué me refiero con la persona correcta? Tienes que ser puntual, tienes que ser trabajadora, tienes que ser buena persona, porque muchas veces eso también la gente cree que haciendo trampas y engañando pueden llegar. Tal vez alguna que otra van a poder hacerlo, pero la gente se da cuenta y te va a salir el tiro por la culata en esencia. ¿Cómo más tengo que ser? Entonces, eso es otro tipo de trabajo que se tiene que hacer. Es ¿qué persona tengo que ser para llegar aquí? ¿Y quién soy yo aquí? Entonces, en este trayecto, prácticamente hay un crecimiento personal, y hay un crecimiento profesional, y hay un crecimiento espiritual y emocional, de todos estos que dije aquí arriba. Entonces, para poder cumplir con nuestros objetivos tenemos que cambiar, en esencia. Y, oh sorpresa, la mayoría de la gente no quiere cambiar.
No importa con quién hable, no importa que digan, sí, lo quiero, me encanta, por favor, ayúdame, por favor, yo quiero esto. Lo primero que estoy evaluando es el yo. ¿Qué tanto lo quieres? Y la mayoría de la gente me dice, un 8, de 1 al 10, un 8, un 6, un 5. Pero si no es un 10 y no es prácticamente un must o es una obligación para ellos salir adelante, no lo van a hacer. Y aunque sean los más talentosos, y yo se los digo por experiencia propia, yo me considero talentoso, inteligente, me considero una persona capaz, aprendo muy rápido. El problema, o mi problema era el yo, que prácticamente no era la persona correcta para llevar a cabo todo lo que quería hacer. Y si no eres la persona correcta, pues sorry. No importa que seas un Lionel Messi, si no tienes la actitud adecuada y no las habilidades ni el talento, sino todo lo que está aquí arriba, no vas a llegar. Y seguramente conocen a gente así, que son súper capaces y talentosos, pero que no... Y tienen un potencial increíble, incluso ustedes mismos creo que se pueden dar cuenta de eso, que tienen más potencial del que creen y que pueden hacer más cosas, pero por alguna razón no avanzan. Entonces, eso tiene que ver otra vez con el yo. Decía... Ok, dice Verónica por ahí que cómo superar los obstáculos que nos encontramos en el camino. Ahorita voy a contestar la pregunta de Rubén, pero para seguir en el mismo tema voy a enfocarme en esa. ¿Cómo superar los obstáculos? ¿Alguna vez es prácticamente, sí, tiene que seguir con el yo. Un obstáculo, vamos a definir lo que es un obstáculo. Prácticamente el obstáculo es cualquier cosa que se te ponga enfrente. Puede ser una persona, una situación, puede ser la economía, llámale como quieras. Puede ser externo o interno. Lo que la mayoría de la gente hace es que cada vez que encuentra un obstáculo, o una de dos, o lo evita, o sea, en vez de ir de frente al obstáculo y tumbarlo, o sea, deshacerlo, sobreponerse a él, lo que hacen es lo evitan y se van por la tangente, o les da miedo el conflicto, o se regresan, o se dan por vencidos. Entonces, para poder superar el obstáculo, prácticamente, otra vez regresamos al yo, es quién eres. ¿Cómo le haces para cada vez que tienes un problema en el trabajo? Por ejemplo, tienes una situación incómoda con el jefe y la pregunta es, ¿vas y le dices? ¿Vas y lo confrontas? ¿Vas y le dices la verdad? ¿Vas y le comentas o le compartes lo que sientes? Y si la respuesta es no, pues entonces no vas a pasar de ahí. Entonces, y eso también lo dibujé en la pirámide anterior, es que si para poder crecer en la pirámide o en el crecimiento empresarial, cada nivel y cada vez que vayas subiendo vas a tener cada vez más responsabilidad y los retos van a ser más grandes. Entonces prácticamente te van a pagar, ¿cómo se dice? Proporcionalmente al nivel de problemas que soluciones. Apúntenlo bien. En la vida te van a pagar proporcionalmente con el nivel de problemas que soluciones. Si soluciones un problema chiquito, te van a pagar chiquito. Si solucionas un problema grande, te van a pagar más. Y solo véanlo en la industria. Si, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en la calle vendiendo comida? Pues están solucionando un problema chiquito, un problema que mucha gente tiene, pero que hay mucha oferta y mucha demanda. Entonces, no es un problema tan grande, porque al final lo puedes encontrar en cualquier lado. Ahora, cuando empieza la parte de, por ejemplo, una empresa, contratar a un empleado capaz de generar dinero, eso es un gran problema, pero si tú eres la persona capaz de generar ventas a una empresa, te van a pagar en proporción a ese problema que resuelves. Entonces, ahí, para que lo consideren. Y creo que, bueno, al menos por eso hablando de obstáculos, antes de ir a otros temas de eso, primero trabajar en sí mismos y van a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? Lo que decía también de esto. Tu propósito, no puedes saber tu propósito si no sabes quién eres. Es lo mismo. ¿Cuál es el punto B? ¿Cómo puedo encontrar mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué se supone que tengo que estar haciendo? La pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres?
cuáles son tus habilidades, tus talentos, tus creencias, tus emociones. Cuando tú te des cuenta quién eres, que eso es, como les dije, es un proceso súper, extenso, me refiero en trabajo y que requiere mucho esfuerzo, eventualmente vas a encontrar tu propósito porque te empiezas a mover en esta dirección. ¿Sí? ¿Quedó bien ¿Quedó claro ahí, Rubén? Ok, parece que sí. ¿Qué otra pregunta me hicieron que también estuvo súper buena? Ara me puso unas preguntas súper buenas. ¿Cómo enfrentarte el miedo al rechazo y el miedo al fracaso? Son prácticamente dos de los grandes miedos en la vida. Miedo al rechazo. Bueno, prácticamente todo esto empieza desde que somos niños, o bebés, niños, etc. Y el miedo al rechazo es cuando prácticamente, pues literalmente nos empiezan a rechazar, pero se vuelve una, ¿cómo se le llama? Una reacción condicionada, se le llama así, como es una reacción condicionada. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, yo quiero algo y mi mamá o mi papá me decían, no lo puedes tener, bájate, cállate, siéntate. En ese momento, yo eventualmente, después de varias repeticiones, voy a creer que cada vez que yo quiero algo, no voy a poder creerlo o tenerlo porque me dijeron ya que no, y en mi mente se graba que no es posible tenerlo. Entonces, la próxima vez que yo salga, ya sea a pedir un trabajo, o a pedirle a alguien que sea mi novia, o a venderle a alguien, voy a tener miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque toda la vida me condicionaron a no lo hagas, está mal, cállate, siéntate, etcétera. Entonces, todo eso es lo que se llama es la parte del condicionamiento de la mente, de cierta forma. Que de hecho es un buen tema. De la parte de la, ¿cómo se llama? De las creencias, hay una parte atrás, pero eso ya es más nivel, ya se empieza a hacer cada vez más, ¿cómo se dice? Deep. Más profundo, cada vez más y más y más profundo. Entonces empezamos a entrar a la parte de la mente y cómo meternos y cómo quitarnos esas creencias y todo lo que no sabemos de nosotros mismos. Eso es prácticamente cómo se quita. Bueno, ese es el miedo al rechazo. Entonces ahora, imagínate que no tuvieras ese miedo al rechazo. ¿De qué serías capaz? Entonces, eso es otro de los grandes bloqueos que cómo enfrentar el miedo al rechazo. En esencia es aventarte, confrontarlo. En esencia. Cada vez que algo te dé miedo y cada vez que algo sientas que te van a decir que no, la sensación la vas a sentir aquí en el estómago, aquí en el plexo solar. Vas a acercarte y empiezas a sentir un piquete o algo aquí en el estómago. Entonces, son los indicios que te da el cuerpo que tienes miedo al rechazo, aquí. Y luego el otro miedo, el miedo al fracaso, es cuando, por ejemplo, igual, ¿no? Es parte de lo mismo, los condicionamientos son muy similares, pero los efectos son diferentes. El miedo al fracaso es cuando prácticamente te da miedo intentar cosas. Y el miedo a intentar cosas es porque tuviste experiencias previas que no te funcionaron y que tuviste una mala experiencia. ¿Cómo le das la vuelta a eso? Pues primero, otra vez, confrontando el miedo. ¿Cómo lo confrontas? Aquí, en tus emociones primero, y después lo vas y lo ejecutas en el mundo exterior, en esencia. Otra cosa que me preguntaba Ara era cómo poner barreras o límites. Eso es algo también muy difícil de hacer, creo, para la gente en México, sobre todo porque he tenido esta comparación entre México y Alemania. Entonces, si pongo ese ejemplo varias veces, no se me vayan a poner sensibles. ¿Cómo poner barreras? La cultura mexicana prácticamente no pone barreras. Todo le decimos sí, 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 y no podemos decir que no, y para quedar bien o para no quedar mal. Las dos también son una opción. Y el hecho de no querer quedar mal o querer quedar bien te evita no poner barreras y definir qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Entonces eso hace que la gente ya sea que se aproveche o que permitamos más de lo que queremos darle a la gente. Entonces en esencia es el miedo al conflicto con las personas, a decir no, poner límites. Y también es una parte de ejercicio, parte mental, parte emocional.
Otra, que a veces me dan ganas de darme por vencida, ¿cómo le hago para eso? Es prácticamente lo que hablamos otra vez del propósito y de la alineación. ¿Cómo le hacemos para, o sea, si tu alineación y tu propósito no son lo suficientemente grandes e importantes, te vas a rendir? Porque no es lo suficientemente fuerte como para mantenerte en la lucha. Entonces, es como decíamos, ¿qué tanto deseo tener este restaurante en este ejemplo? Si tú dices, pues es un 8, es un 9, si no es un 10 o más, prácticamente en algún momento de esto de esta línea es muy probable que te rindas, porque no tienes una razón suficientemente grande para hacerlo y llevarlo a cabo. Entonces, prácticamente, y eso voy a empezar a concluir porque ya llevamos una hora, les prometí una hora, digo, nos podemos pasar un poquito, no pasa nada, pero para ir concluyendo es, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el coaching en esencia? Porque creo que muchos tienen esa era otra pregunta. ¿Qué es el coaching? Porque creo que lo que la mayoría conoce son estos entrenamientos de multinivel que tienes que invitar a alguien y si no invitas a alguien entonces no avanzas y bueno, todo ese tipo de cosas que realmente yo también me desagrada ese tipo de negocios personalmente. No estoy diciendo que esté bien o mal, no me gusta, pero metieron en eso ahí el coaching. Entonces yo no creo que sea coaching, son talleres de desarrollo personal o algo así. Pero no es coaching en esencia, no en esencia. ¿Qué es el coaching? Prácticamente es eso, ayudar a las personas en saber dónde están, saber a dónde quieren ir y ayudarles a que vayan quitando obstáculos para llegar al objetivo. Entonces, eso en general, esto es life coaching, solo para que lo sepan, coaching de vida. Y que tiene que ver todo lo que estamos hablando acá arriba. El coaching ejecutivo es cómo puedo ser una persona más productiva. ¿Cómo puedo manejar equipos? ¿Cómo puedo comunicarme mejor con mis empleados? ¿Cómo puedo negociar mejor? ¿Cómo puedo estar más seguro de mí mismo cuando estoy en juntas hablando con clientes, servicio al cliente, etcétera? Entonces tiene que ver mucho sobre todo lo dan a ejecutivos porque tienen más responsabilidad y cada vez si tienes mucha responsabilidad y tienes que dar resultados, entonces las empresas, algunas, les dan estos entrenamientos o coaching para que las personas o los ejecutivos puedan dar el ancho en ese sentido. El coaching de negocios, que es ahorita el que estoy haciendo yo, es prácticamente es cómo llevamos a un empresario o a un emprendedor desde donde sea que esté, a donde quiere llegar, pero todo enfocado a su negocio. Entonces, y era lo de la pirámide que les decía. La hacemos súper rápido otra vez. Pasar del nivel empleado al autoempleado, al gerente, nivel gerente, dueño de negocio, inversionista y empresario. Prácticamente el coaching de negocios, al menos el que yo hago, es cómo llevar a una persona de ser empleado o autoempleado, ayudarles a que tengan toda esta base y fundamentos para llegar a ser al menos un dueño de negocios, que puedan prácticamente tener un equipo que les trabaje en su empresa y que ellos se dediquen prácticamente a disfrutar de los frutos de la empresa. Y ya si después quieren ser inversionistas o algo así o hacer franquicias, ya es un nivel para después. Por eso es en esencia al menos el business coaching que yo hago. ¿Alguna otra pregunta que tengan que quieran hacer de último minuto? Digo, porque tengo un montón de preguntas, pero que me mandaron por ahí. Pero también puedo hacer otro y ir contestando esas preguntas. Pues nos están llegando. Bueno, entonces, si les gustó este Facebook Live, les encargo mucho que si me pueden dejar un comentario qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían, si fui muy técnico o si fue muy genérico o no di ejemplos, etcétera. Para bien o para mal a mí me sirve. Entonces les encargaría mucho eso y si les gustó también, compartirlo. Está bien para que otras personas se enteren, pues prácticamente todo esto, que es algo que prácticamente mi misión en la vida, y eso lo descubrí, es... Muchas gracias, Jess. Me voy a rifar otros. Mi misión en la vida, y se los comparto, mi misión no la descubrí yo, sino sentí que me la dieron, y luego les puedo contar eso, pero mi misión en la vida es ayudar a otras personas a conectarse consigo mismos, con la naturaleza y con Dios, o lo que sea que crean de la parte espiritual. Y ahorita el hecho de que tengo el chance de trabajar con empresarios o con gente que tiene negocios,
me ayuda a mejorarlos a ellos o ayudarles a ellos para que ellos mismos tengan impacto en más personas. Entonces se vuelve una red de impacto, como tipo la de la película de Cadena de Favores. Entonces, esa es mi intención. De hecho, por eso estoy haciendo todo eso. Ese es mi porqué. Eso es lo que me mantiene haciendo las cosas. Que quiero ayudar a más gente y me gustaría ayudarlos en la parte personal, profesional y empresarial. Entonces, espiritual también, de hecho, emocional. Y bueno, eso es mi porqué y hasta ahorita. Y de hecho, también el podcast habla de eso, ¿no? Pero bueno, pues creo que con eso podemos cerrar. Y otra vez, muchas gracias a los que participaron, a los que estuvieron, los que no estuvieron, que a lo mejor lo pueden ver después. Les mando un abrazo desde Alemania. Que tengan buen jueves y saludos. Se cuidan. Los quiero mucho.